Buenas tardes, amables hermanos, congregación, y a todos los hijos del Señor que puedan escuchar este mensaje que corresponde hoy día domingo 29 de marzo. Y estamos ya dispuestos para poder una vez más saludarle no solo en mi nombre, sino en nombre de mi familia, mi esposa especialmente, a todos mis hermanos, todas mis hermanas, nuestros jóvenes. Que Dios los bendiga. Estamos todavía en un proceso lento, pero esperamos que el Señor nos esté ayudando y nos esté fortaleciendo. Gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, porque no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado la vida ni la salud hasta ahora. Dios está con nosotros. Vamos a orar un momento para iniciar entonces esta pequeña intervención. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti, Señor, para poder poner en los corazones de mis amados hermanos y de todos aquellos que se sientan desalentados por la situación que vivimos como país. Pero antes de eso, Señor, somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor, el que nos ha dado promesas grandísimas para que podamos nosotros tener confianza que aún en los tiempos difíciles tú estás con nosotros. Gracias, Señor, bendice esta palabra y bendice también a toda nuestra congregación y a cuantos escucharen esta palabra. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Para introducirnos en el tema vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ese es el texto que vamos a tratar, especialmente con un elemento tan importante, lo que dice este último versículo, que estamos nosotros justificados por su sangre. La sangre nos lleva a meditar y a pensar, y aún no está bien entendido, tal vez para muchos, que la sangre tiene una importancia inmensa para el pueblo de Dios. Lo vemos a través de toda su palabra. Vemos que nosotros que la sangre tiene un valor sin igual, tiene una significación ilimitada. Es por eso que tocar un poco acerca de lo que significa es solamente dar una pincelada, y a los que les interesa el tema pueden buscar en la Biblia, la palabra de Dios, algunas citas bíblicas que tengan que ver con esto. Iniciando esto como la sangre, mirando nosotros que este precioso elemento que tenemos nosotros los seres humanos en nuestro cuerpo, llamado sangre, es algo que Dios puso en nuestros cuerpos, en nuestro organismo. La ciencia médica hoy día han creado muchas piezas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, tal vez para mejorar la calidad de vida de muchas personas, como también para alargarle la vida a muchas personas. Se han creado partes de nuestro cuerpo, aún se operan los cerebros, cosas que son bastante difíciles, pero en lo que corresponde a la sangre, la ciencia médica no ha encontrado un sustituto que pueda hacer el mismo trabajo que hace la sangre. ¿Y qué importancia tiene la sangre? La sangre corre por nuestras venas. Según los entendidos, hay decenas de metros de venas que irrigan todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, y llega a todas partes, y eso nos da vida a este cuerpo. Sin la sangre, el cuerpo se muere. Y de hecho le puedo dar algunas citas bíblicas, y tenemos una primera historia muy lamentable. La primera sangre que se derramó en el mundo fue la sangre de Abel.
en el principio de la creación de Dios, donde Caín mata a Abel por celos, lo mata derramando su sangre sobre la tierra. ¿Dónde estaba Caín y Abel? Ya no estaban en el paraíso. Cuando Dios hizo al primer ser humano, que fue Adán y Eva, los puso en un huerto precioso, un lugar paradisiaco, un lugar que tal vez nadie ha visto jamás. Y en ese huerto estaban todos los árboles deseables para la vista humana y también para consumirlos. Dios les dijo a esta primera pareja: de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del que está en este lugar, que era el árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dos árboles eran lo importante. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bueno, fueron engañados, para no hacer más larga la historia, que todos la saben. Fueron engañados por Satanás, el diablo, y comieron y desobedecieron a Dios y fueron sacados del huerto. Y produjo Dios maldición para la tierra. Le dijo al hombre que la tierra le produciría espinos y cardos y tendría que labrar la tierra para poder sobrevivir, para poder comer. A la mujer le dice: parirás a tus hijos con dolor, cosa que no estaba pensado por Dios al principio. Estas cosas sucedieron fuera del huerto del Edén, ya estaban fuera. Cuando Dios enfrenta a Caín, le dice: ¿qué has hecho? Has matado a tu hermano. Y él no encontró justificación, solamente acusó a Dios que ahora en venganza Dios lo mataría a él. Y Dios le dice: no serás errante por la vida y te pondré una marca en la frente para que nadie pueda hacerte daño. Este hombre Caín fue el que juntó entonces las antiguas naciones. Pero allí vemos nosotros el primer asesinato, la primera sangre derramada, que se ve como un prototipo de Cristo clavado en la cruz. Tenemos otros ejemplos. El ejemplo de cuando Israel estuvo en Egipto. También allí Dios les había instruido a la nación que Él creó para que fueran adoradores de Dios. Los instruyó para que ellos pudieran tener comunión con Dios. Tenían que hacer sacrificios de animales, sacrificios de sangre de animal, para que ellos pudieran expiar sus propios pecados. Fue así como Dios permitió que estuvieran 400 años en Egipto, y cuando tenían que salir de esta ciudad, porque Dios les había prometido una tierra nueva, entonces tenían que pasar por todas las situaciones que Dios puso a Egipto, pero ellos jamás fueron tocados por ninguna de las plagas, porque tenían la bendición de Dios. Pero le dice en el momento, al final de las pruebas que tenían que pasar, al final le dice Dios a Moisés: di al pueblo que maten un animalito que fuera sin mancha, que fuera perfecto. Lo maten, y la sangre de este animal lo pongan en los dinteles de sus puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte no pase por sus casas, por su morada. Lo hicieron así. Pasó por todo Egipto, porque Israel no estaba morando dentro de la tierra de Egipto, sino que a unos kilómetros de distancia estaban separados de Egipto, a una tierra que se llamaba Gosen. Y el ángel de la muerte pasó, y murieron todos los primogénitos de los egipcios, y allí recién Faraón deja ir al pueblo de Dios para que fueran a adorar. Y ese fue el éxodo que se conoce como el éxodo de Israel. También se conoce como la primera Pascua, celebrada por el pueblo de Israel con sangre que estaba cuidando sus moradas, cuidaba sus moradas. Es un pasaje muy conocido. También podemos nosotros tener otros pasajes.
también tan importantes como los primeros, pero podemos ver que hay una situación en que se anuncia el nacimiento de Cristo. Quiero leer algunos versículos, que el único que registra estos pasajes es el libro de Lucas, el escritor. En el capítulo 1, verso 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He leído estos pasajes para dar la preponderancia que tiene esto de que Cristo derramó su sangre, al morir derramó su sangre, pero no era cualquier sangre. No es como la sangre que nosotros tenemos en nuestras venas. Pues si el Altísimo le dice, el ángel te cubrirá, sería engendrada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que su sangre era una sangre divina, era una sangre especial. Por eso leíamos los primeros versículos: alguno os hará morir por un amigo, o tal vez una madre por un hijo, o un hijo por un padre, pero eso se puede relatar como una sola persona. Mas Cristo murió por todos los seres humanos, todos. Él cargó sobre sus hombros, cargó los pecados de toda la humanidad, y tiene aún muchas más bendiciones. Y es la bendición para los que creen en Él. En Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí ya el camino es un camino abierto, un camino hacia una salvación. Por esa razón, los que hemos creído en el Señor tenemos una doble, triple bendición de ser salvos solamente por gracia, un regalo de Dios. Dios nos exige más cosas, sino que le creamos y seamos servidores de Él. En Juan 1:12 también leemos, ya lo leímos ese. Efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿En quién tenemos redención? Hablando de Cristo. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual habría propuesto en sí mismo. Esta sangre preciosa que derrama Cristo Jesús en la cruz, lo hizo pagando un precio muy alto. En el Antiguo Testamento leíamos de que era necesario un animalito, un animal sin defecto, que pudiera ser muerto y pagar las culpas de quien lo ofrecía, para poder tener comunión con Dios, para poder tener la entrada a la familia de Dios. Entonces, para los tiempos nuestros,
ya era necesario, habría sido necesario quizás miles y miles de animales. Pero sin embargo, Cristo se presenta como voluntario para poder derramar su sangre en el Calvario de la cruz, y como decía al principio, no cualquier sangre, su sangre divina, su sangre bendita, la pagó y nos redimió y nos hizo libres del pecado, con la otra garantía de ser salvos, salvos de esta generación, salvos del pecado natural del ser humano, salvos por una eternidad, cosas que nadie más puede ofrecer, y no hay otra forma de poder agradar a Dios, aunque el libro a los Hebreos, en el capítulo 12, el capítulo 9, 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta palabra remisión significa, es el pago, es comprar por precio a alguien. Y así Dios nos compra a través de la sangre de Cristo, nos compra para que seamos su pueblo especial, su pueblo preferido, su pueblo obediente, su pueblo que confía en Él. Tiene mucho valor la sangre de Cristo, porque no tenemos nosotros que estar yendo a buscar otros elementos. No existen, no se sobrepone nada a la sangre de Cristo. Porque en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, elegidos, leíamos la vez anterior también, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Moisés roció la sangre sobre el pueblo para que Dios los perdonara. Pero Cristo ahora, con su propia sangre, dice que entró en el santuario eterno para pagar este precio por todos nosotros. Es importante entonces que nadie deje de tener en cuenta de que la sangre de Cristo es preciosa. No hay nadie ni ningún elemento que se pueda sobreponer a la sangre de Cristo. Por su sangre, dice el profeta Isaías, somos nosotros curados, somos sanados. Por su sangre podemos alcanzar grandes victorias. Por su sangre no hay ninguna agua bendita, no hay ningún palo bendito, no hay ninguna cosa que pueda sobreponerse a la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo se recibe solamente por la fe. No es que ahora haya que hacer algo extraordinario para poder alcanzar ese seguro de vida que Dios nos tiene. Es solamente creyendo a través de la fe. No recurramos a ninguna otra cosa. No recurramos a subterfugio de personas que con mucha inteligencia se ganan la voluntad de mucha gente que más le creen a la mentira que a la verdad. Esta, la palabra de Dios, es la verdad. Ser rociados con la sangre de Cristo, eso nos lleva a nosotros por la fe a que hoy día tenemos seguridad y tenemos también que vivir tranquilos y no con sobresaltos, no creyendo que algo nos va a tocar, porque todos conocemos la lectura del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la confianza que debemos tener en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por su llaga fuimos sanados, por su llaga nosotros nos tuvo en cuenta el Señor cuando lo clavaron, cuando le escupieron, cuando le daban de puntapié, cuando le decían: a ver, profeta, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? ¿Cómo es mi nombre? ¿Ah? Para poder hacer de él un escarnio. Le pusieron una cruz de zarza, la cual le pusieron en su cabeza como corona, lo coronaron ellos mismos con esas tremendas púas que tenía la zarza y que la clavaron en su frente, y de allí empezó a correr sangre abundantemente.
le hicieron los azotes que tenían los verdugos con puntas de acero en donde rasgaban su piel, y de allí salía más sangre todavía, y la sangre abundaba. Y ya clavado en la cruz, pusieron sus clavos en las manos y en los pies, y allí todavía su sangre salía. Se dice que el ser humano tiene entre 4,5 a 6 litros de sangre en su ser. Cristo vació entero su cuerpo con su sangre. Al momento en el que ya esperaban de que Cristo se muriera, el soldado romano punzó su lanza en el costado de Cristo y allí salió sangre. Y después que terminó de salir sangre, salió agua. El cuerpo humano es así. Cuando ya no queda sangre en el cuerpo, empieza a salir agua. Entonces se dieron cuenta y también comprobaron que Cristo había muerto, legítimamente murió. Me imagino Satanás cómo habrá gozado de ese momento, haberle dado muerte al que le estorbaba su creación de maldad, al que le había dicho que el reino de Cristo era más grande. Amados hermanos, confiemos en este sacrificio tan grande. No estemos apesadumbrados, no estemos tristes. Todo lo contrario, gocémonos, porque estas cosas que pasan son parte de la profecía del mismo Señor Jesucristo, que dijo que vendrían hambre, terremoto, pestilencia, y estos serían solamente principios de dolores. Principios de dolores para los que no han creído en el Señor. Para nosotros es el final de la profecía del regreso de Cristo. Y el regreso de Cristo implica que Cristo va a arrebatar su iglesia, la arrebatará y nos llevará con él a una eternidad. Esa es la salvación que el Señor nos ha prometido. Sus promesas son reales, sus promesas son eternas. Por lo tanto, confiemos de que no entrará plaga en nuestra morada, no nos tocará el enemigo, porque somos hijos de él, pero cumplámosles también a él. Dios les bendiga, son mis más grandes deseos. Milagroso, abres camino.